Entonces, va de nuevo. Y entendamos el problema, ¿no? Me están diciendo que obtenga la ecuación de la circunferencia que pasa por estos puntos. Ya les había explicado que al pasar por esos puntos se van a formar dos cuerdas. Esas cuerdas le puedo calcular las mediatrices y esas mediatrices se van a atravesar en el centro. Por lo tanto, para calcular las mediatrices, para el cálculo de las mediatrices que me van a dar a final de cuentas el centro, yo necesito primeramente el punto medio. ¿Por qué el punto medio? Porque es el punto por pasar la mediatriz. ¿Cómo se calcula el punto medio? Pues el punto medio se calcula a través de sumar las ordenadas o las abscisas y dividirlas entre 2. Aquí ya habíamos hecho el cálculo para ambos puntos medios. Y también necesitamos la inclinación de la cuerda. Esa inclinación de la cuerda pues obedece a la fórmula que es la diferencia de las ordenadas entre las abscisas. Se hace la sustitución en ambos casos y al hacer la sustitución y aplicar ley de los signos, pues resulta que una pendiente me da -1 y la otra pendiente me da 1. Eso quiere decir que ya tengo el punto medio y la inclinación. Como ya tengo el punto medio, y ya tengo la inclinación de esa pendiente, lo mismo ocurre en el otro caso. Como ya tengo el punto medio y también tengo la inclinación de la pendiente, entonces lo que voy a hacer ahora es calcular la ecuación de la mediatriz. Para calcular de la ecuación de la mediatriz, dígame por favor cuál es la forma de la recta que voy a utilizar. 9 punto pendiente. Punto pendiente, muy bien. Entonces voy a utilizar la forma punto pendiente y esa punto pendiente solamente la recordamos aquí. Resulta que la forma punto pendiente es una que dice la y menos. La ordenada conocida ahora no es el punto A, sino la ordenada conocida ahora es la ordenada del punto medio. Y eso va a ser igual a la pendiente de la perpendicular multiplicada por la abscisa menos la abscisa del punto medio. Recuerden que generalmente aquí digo abscisa de la A, ¿no? Pero el punto A no es el que voy a estar utilizando. En la forma va a ser una ordenada menos la ordenada del punto medio. Obviamente el punto medio pues cambia, ¿no? Son puntos medios de diferentes segmentos. Y eso es la pendiente de la perpendicular por la abscisa menos la abscisa medio, donde saben que eso obedece a la forma que me había dicho su compañera, que es la forma punto, donde el punto se forma de las coordenadas del punto medio, y pendiente, porque la pendiente me dice la inclinación. La pendiente que yo voy a utilizar es la pendiente de la perpendicular, por lo tanto me falta obtener la pendiente de la perpendicular para ambos casos. Ya habíamos dicho que la pendiente de la perpendicular cumple las condiciones de perpendicularidad. ¿Me dicen por favor cuáles son las condiciones de perpendicularidad? 3. Sus pendientes deben ser simétricas y recíprocas. Ok, muy bien, simétricas y recíprocas. Por lo tanto, si son simétricas y recíprocas, habíamos dicho que ¿qué quiere decir simétrico? 3. Mismo número, diferente signo. Ok, mismo número, diferente signo. Eso quiere decir simétrico. Por lo tanto, si esta es negativa, la otra por ser simétrica debe de ser positiva. Y si esta es positiva, la otra por ser simétrica debe ser negativa. Además de ser simétrica, tiene que ser recíproco. 6. Dime 6. Es intercambiar números de denominador y numerador. Ok, es intercambiar numerador por denominador. Por lo tanto, si lo intercambio, aquí deben de tener esto bien claro porque les va a causar algún conflicto. Fíjense bien cómo la pendiente me había dado 1 entre 1. Por lo tanto, si ustedes intercambian numerador con denominador, sigue siendo 1 entre 1. Y 1 entre 1 sigue siendo 1. Entonces la pendiente de la perpendicular va a ser más 1.
Y acá ocurre lo mismo. Como tengo una pendiente que provino del 3 entre 3, acuérdense que al final de cuentas 3 entre 3 pues es lo mismo que 2 entre 2, o es lo mismo que 1.000.000 entre 1.000.000, o sea, no importa, de todas maneras es 1. Y si ustedes intercambian numerador con denominador, pues de todas maneras la pendiente sigue siendo 1. Entonces no se ve mucha diferencia entre la pendiente de la cuerda y la pendiente de la bisectriz. ¿Por qué no se ve mucho? Pues porque es 1 y el recíproco de 1, pues sigue siendo 1. Ese es el único detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, simétrico, diferente signo, recíproco, intercambiar numerador con denominador. Eso me lleva entonces que al hacer la sustitución, si yo hago la sustitución en la fórmula, pues resulta que aquí voy a tener una y que obedece al concepto de lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica y esta y me está representando las ordenadas de todos los puntos de la curva, por eso la y se mantiene, y la y del punto medio, pues me acuerdo que es 5 medios, aquí es 5 medios, y la pendiente de la perpendicular habíamos dicho que es 1, las abscisas de todos los puntos, por lo tanto siempre se deja una x, no hay que sustituir ahí nada, a menos que haya un punto que pasa sobre la curva, y la abscisa aquí me están diciendo que es 11 medios, entonces aquí es menos 11 medios. La sustitución se hace igual en la otra, también tengo una y menos el punto medio, que el punto medio aquí tiene, perdón, la ordenada del punto medio aquí es 1 medio, y eso es igual a la pendiente de la perpendicular que había sido menos 1, por ser simétrica y recíproca, de la x, donde ahí no sustituyo nada, porque no conozco ningún punto sobre la curva, y la abscisa del punto medio es 9 medios. Bueno, ahora bien, resulta que en todas las ecuaciones nunca debe de haber denominadores. Los números racionales no me ayudan. Debido a esa situación, se acostumbra que cuando ustedes vean que hay una ecuación donde hay denominadores, lo que van a hacer es multiplicar por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo les había dicho que son todas las bases que están en el denominador. Si ustedes se dan cuenta, la única base es el 2. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar el miembro izquierdo y miembro. Eso de la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho se denomina propiedad de ¿qué? Realizar la misma multiplicación, perdón, la misma operación en el miembro tiene el nombre de propiedad de ¿de qué, chiquillos? Número 9. Dime 9. ¿Distributiva? ¿Distributiva? No, no es Otro distributiva. amarillo aquí. ¿Alguien más? ¿Reflexiva? ¿9? No, tampoco no es reflexiva. Reflexiva es todo es igual a sí mismo. Distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o de la resta. ¿Cuál es la propiedad de la igualdad? Bueno, la propiedad es la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad menciona que para que se mantenga la igualdad, la operación que se realiza es la misma operación de la igualdad, para que se la vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, si hago la propiedad de la igualdad, porque estoy multiplicando ambos lados, también obviamente, como había dicho su compañera, también debo de utilizar la propiedad distributiva. Y debo de realizar la propiedad distributiva porque se va a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta en este caso. Entonces sobre el minuendo, sobre el sustraendo, y aquí también sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Como es multiplicado por 1, pues no tiene tanto problema, ¿no? Aquí también se distribuye sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Y aquí si acaso nada más considerar que es 2 por menos 1 y ese menos 2, ahora sí, se distribuye la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo. Fíjense cómo primero multiplico el 2 por el menos 1. O sea, estoy cambiando el orden. Y eso, saben que se denomina propiedad conmutativa.
el orden de los factores no altera el producto. Conmutativa. Conmutativa, conmutar quiere decir cambiar. Entonces, si hago la aplicación de esos conceptos, me va a quedar un 2y menos 10 medios, que es 5, igual con 2x menos 11 medios, que es un 11. Obviamente también estoy aplicando la ley de los signos, ¿no? En la otra me queda un 2y menos 1, porque el 2 por Pero, 1 por 1. ¿Qué pasó? nada. Ok, sale bien. Y la otra me va a quedar un menos 12x más 2 por este menos 1 me da menos 2. Y menos 2 por este menos ya me dio más. Con el 2 me da 18 medios, que ese es 9. Entonces, pues estoy aplicando ahí varios conceptos, ¿no? Le agrego aquí el de ley de los signos para que pues no haya ningún inconveniente, ¿no? De los conceptos que me faltan. Por lo tanto, después de hacer eso, sabemos que siempre tenemos que utilizar la forma general. Díganme por favor cuál es la forma general. 3, todo hacia un lado y igualado a 0. Ok, es cuando iguala a 0. Cuando iguala a 0, entonces tengo la forma general, y recuerden que la forma general es la que se debe tener siempre en los resultados, ¿no? Aquí, si bien es cierto, es un proceso intermedio, pero siempre es bueno hacerse ese hábito de las operaciones inversas. Voy a realizar operaciones inversas. Obviamente antes vi jerarquía de operaciones. De ahí me doy cuenta que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y también voy a aplicar la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva, por lo tanto, estas x que están del lado derecho escribir en el lado izquierdo, porque no importa de qué lado lo escribas. Lo importante es que aquí hay una operación inversa, que lo que implica que va a ser una resta del menos 2, y lo mismo con el menos 5, aquí voy a hacer la operación inversa, eso me implica que va a ser un más 5, por lo tanto hay una ley de la resta, debido a que este es negativo y este es positivo, por lo tanto al hacer la ley de la resta, me va a quedar un menos 6, porque predomina el signo del más grande, menos 6 igual con 0, y en el miembro, perdón, en la otra ecuación hago lo mismo. Estas x deben de ser positivas, por lo tanto ahora sí realizo la operación inversa sobre este negativo, lo que implica que entonces voy a escribir un 2x, el más y queda idéntico. También voy a hacer aquí la operación inversa, la suma es una resta, por lo tanto como los dos van a quedar negativos, la ley de la suma, y si aplico la ley de la suma me va a quedar un menos 10, y un concepto aplico en las dos ecuaciones. 3, simplificar la ecuación. Ajá, ¿qué número dije? ¿Qué número dije? El 3. 3, ok. Entonces es simplificar la ecuación. Ok, entonces si vamos a simplificar la ecuación, sabemos que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Eso implica que voy a dividir. Vuelve a conectarte. Lo divido entre 2. También esto lo divido entre 2. Y entonces sabemos que ese concepto se denomina simplificar la ecuación. Simplificar la ecuación. También aquí voy a simplificar la ecuación. Y entonces por aquí me va a quedar una x menos una y menos 3 igual con 0. Y por aquí tengo una x más y menos 5 es 0. Y entonces ahora sí, como ya calculé las dos mediatrices, como calculé esta mediatriz y esta mediatriz, lo que debo de hacer en ecuaciones para que el sistema de ecuaciones sepa dónde está el centro. Entonces utilizo las dos ecuaciones, realizo un sistema de ecuaciones. ¿Qué quiere decir sistema? Las 9. ¿Se suman las ecuaciones?
Ok, ¿me dijiste 9? Sí. Ok, entonces sistemas de ecuaciones son operaciones con ecuaciones, no es propiamente que se sumen, ¿no? Lo más básico es sumarlas y restarlas, aunque a veces pudieran llegar a multiplicarse, que eso sería interesante cuando se los enseñe, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese sistema de ecuaciones, que ya sabemos que va a ser por el de método de suma y resta, busca que las variables sean simétricas. Si ustedes observan, esta menos y esta más y ya son simétricas. Como ya son simétricas, hay que multiplicar por ningún número y simplemente hago la operación entre ecuaciones. Y esa operación entre ecuaciones me permite que tenga un x menos y menos 30 igual 0, y en la otra ecuación, que es un x más y menos 5 igual 0, por lo tanto hago la suma, aquí me queda un 2x, luego utilizo también la ley de la suma porque los dos son negativos, me queda un menos 36 igual con 0, y de ahí pues ya sé que por operaciones inversas, pues este que es menos va a ser más, este que es por va a ser división, y directamente ya puedo escribir que el valor de la abscisa es 36 entre 2, que me da un 18. Y esa sería la abscisa. Abscisa 18, pues una abscisa 18 como que está media rara, porque una abscisa 18 no coincide con lo que yo había estado esperando. Entonces, debido a ese valor medio raro, quiere decir que por ahí hay alguna falla, que puede ser algo tan simple como una falla en la graficación, como una falla en todo el procedimiento. Ahí es donde me tengo que detener y revisar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces voy a dejar de... Vamos a ponerle aquí otra. Y entonces, como les había dicho, ¿no? Dejen aquí, me regreso. Entonces fue la forma pendiente. Ya habíamos dicho, ¿no? Que el error era que aquí había puesto un 30 y debido a eso aquí me había equivocado, ¿no? Por eso dio la x4, luego sustituí en la abscisa de la otra y ya tengo la ordenada. Entonces, una vez que ya sustituí en la ordenada, me doy cuenta que el centro es de coordenadas 4,1 después de aplicar los conceptos, y lo que debo de hacer, o lo que hice, fue calcular el radio, y para calcular el radio utilicé la fórmula de la estancia entre dos puntos, utilizando al centro y al punto C, que era el que tenía los valores numéricos más pequeños de los que me estaban dando al principio, por eso utilicé el punto 3 como -1, y entonces al aplicar todos los conceptos ya llegué a que el radio era raíz de 5, utilizando el centro sustituyo en la forma ordinaria de la circunferencia. Aquí tengo la sustitución de dar el resultado. Entonces ya con eso, ya teniendo todo donde debe de estar, entonces vamos a realizar operaciones inversas. Y si yo realizo operaciones, sabemos que las operaciones inversas obedecen a los términos semejantes, y esos términos semejantes, lo único que me está diciendo, semejantes, lo único que me menciona es que los únicos términos semejantes que se pueden sumar es el 16 con el 1 y con el 5. Con el primero sería ley de la resta, perdón, con el primero es ley de la suma, porque los signos son iguales, y con el último es ley de la resta, porque los signos son diferentes. Por lo tanto, aquí tengo una x cuadrada más y cuadrada menos 8x menos 2y, y al utilizar la ley de la suma me da 17, con la ley de la resta me queda más 12, igual con 0. Ahora, ¿qué concepto aplico? Sí, 6, simplificar la ecuación. No, No, ya nada, yo no se puede hacer porque quedaría una división en x al cuadrado. ok, ¿qué número de lista eres? 3. Ok, acuérdate que primero díganme el número de lista y ya luego me dicen lo demás para que no haya problema, ¿no? Entonces, precisamente, ya no hay nada que hacer. Ya, hasta ahí queda. Y como hasta ahí queda, esa es la ecuación de la circunferencia. Pero fíjense cómo hay pues un
una serie de conceptos, que todos esos conceptos, la mayoría es álgebra. Y solamente hay que acordarse de lo de geometría euclidiana, donde la mediatriz pasa por un centro. La mediatriz de una cuerda pasa por el centro. Por eso calculamos punto medio, calculamos pendientes. Hicimos un sistema de ecuaciones y de ese sistema de ecuaciones obtuvimos el centro para posteriormente calcular el radio. O sea, ya es la aplicación de muchas fórmulas, ¿no? No es así como que a la primera llegar al resultado. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, vamos a agarrar otro ejercicio. Y... dejen agarro esto. Vamos a hacer otra página porque esta está ya saturada. ¿Ya están viendo el ejercicio 25? Sí. Ok, entonces vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Me están diciendo que tengo dos puntos. Entonces por aquí está el eje de las abscisas, por aquí el de las ordenadas. El punto es 1,2, ese es el punto P. Luego tengo el punto Q, que es 2, 3, 3, 4. Aquí está el punto Q. Y luego me dicen que son tangentes a la recta, a esta recta. Entonces obtén las ecuaciones de las circunferencias. Eso quiere decir que son dos circunferencias. Para detectar dónde están las circunferencias tenemos que graficar la recta. Para graficar la recta, permítame tantito, dejen conectar mi lab porque se le está acabando la batería. Ok, entonces para graficar la recta dijimos que hay varias formas. Díganme cuál forma quieren utilizar ahorita para graficar la recta. Simétrica, ¿qué número de lista eres? 3. Ok, entonces, si utilizo la forma simétrica, la forma simétrica tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de la forma simétrica? ¿No igualar 1? Ok, muy bien, entonces en la simétrica igualo a 1, que ese es el objetivo, ¿no? Entonces al 9, también le ponemos a la 9, perdón, ahí le ponemos su participación, ok, sale bien. Entonces es igualar a 1. Si yo voy a igualar a 1, sabemos entonces que todo el procedimiento se basa precisamente en operaciones inversas. Y si voy a operaciones inversas, habíamos dicho que los términos los dejamos en un miembro y el menos 3 es sobre el que hago la operación inversa. Por lo tanto, me queda aquí que es un 3x más y igual con 3. Y ahora bien, para poder igualar a 1, lo que voy a hacer es simplificar la ecuación. Y si simplifico la ecuación, aquí voy a dividir entre este número, precisamente para que quede igualado a 1. Por lo tanto, divido el 3, que es el término independiente, y con eso ya estoy logrando que quede igualado a 1. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este 3 entre este 3, pues también se puede dividir, me queda 1. Por lo tanto, obtengo una x
más una y entre 3, ahí no puedo hacer ninguna operación, más una y entre 3 igual a 1. Y entonces se van a dar cuenta que ya de aquí puedo obtener la abscisa al origen y de aquí puedo obtener la ordenada al origen. ¿Alguien me quiere decir qué valor tiene la abscisa al origen? Acuérdense, la abscisa. Dime 3. 0,1 No. 1/3,0, ¿no ves? No, tampoco. Se los vuelvo a explicar, ¿eh? La abscisa es el denominador. La abscisa es el denominador y la ordenada es 0. En otras palabras, lo que me interesa solamente es el denominador. Ese toma el valor de la abscisa. Por lo tanto, díganme cuál es la ordenada al origen. 0,3. ¿Qué número de lista tienes? 3. Ok, entonces es 0,3. Porque el denominador, cualquiera que sea el denominador, es el que me dice cuál es la ordenada. Por eso la ordenada es 3 y la abscisa es 0. Con eso yo ya puedo graficar a la recta que me están diciendo que es tangente. Y entonces 1,0 está por aquí, 3,0 está por acá, y por lo tanto, perdón, 0,3 está por allá arriba, y por lo tanto la recta anda por aquí así. Fíjense cómo el punto P casi toca la recta, ¿no? Pero no la toca. Eso quiere decir que hay dos circunferencias que pasan por ahí. La primera circunferencia es una que viene así, viene por acá y hace esto, que es una circunferencia mucho más grande. Y la otra circunferencia que también cumple con esas condiciones es una circunferencia que pasa por aquí y se regresa. Entonces tenemos dos circunferencias, una es más grande que la otra debido a la posición de la recta. Entonces esa posición de la recta me genera dos circunferencias donde se cumple que pasa por el punto Q, pasa por el punto P y también es tangente a la recta. Por lo tanto, para poder saber cuál es qué es lo que tengo en la circunferencia, que lo importante es el centro, yo tengo que pensar en cómo le hago para poder calcular ese centro. Si ustedes se acuerdan, hace ratito lo que yo hice fue calcular la ecuación de la mediatriz. Si ustedes se dan cuenta, aquí voy a tener una mediatriz, la voy a dibujar con otro color a ver si se alcanza a ver. Aquí voy a dibujar una cuerda, si se dan cuenta esa cuerda es común a las dos circunferencias y de esa cuerda yo puedo calcular la mediatriz. Si yo calculo la mediatriz, pues yo estoy seguro que esa mediatriz va a pasar por los dos centros, uno y el otro. Pero entonces aquí viene una parte más complicada, porque si yo obtengo esa mediatriz no tengo con quién hacer el sistema de ecuaciones, por la única y sencilla razón que no tengo otra cuerda, como fue el caso anterior. Como no tengo otra cuerda, pues no podría hacer el sistema de ecuaciones, y como no puedo hacer el sistema de ecuaciones, pues no me sirve de mucho tener la cuerda y calcular el punto medio, sino me voy a ir por otra definición. Acuérdense que existe algo que se denomina punto de tangencia. Este punto de tangencia que estoy marcando en la circunferencia de arriba y este punto de tangencia que estoy marcando en la circunferencia de abajo cumple que ese punto de tangencia es el mismo, ese punto de tangencia y el centro tiene una distancia. Si aquí dibujo el centro, la distancia de este punto a este punto de tangencia, o en otras palabras, la distancia de este punto a esta recta, la distancia de este centro a esta recta, esa distancia va a ser la misma que la distancia que hay del centro a cualquiera de los dos puntos. Por lo tanto, ahora la manera de realizar el ejercicio va a ser diferente.
lo que voy a hacer ahora va a ser igualar la distancia de de una recta al centro y la voy a igualar con la distancia del punto P al centro. O lo otro que puedo hacer es la distancia de la recta al centro, la voy a igualar con la distancia del punto Q al centro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una igualdad de distancias. ¿Cuál distancia? Vuelvo a repetir. La distancia es la de la recta al centro con del centro al punto. O con el centro al otro punto. O lo mismo por acá. Si yo les digo que acá está el centro de la circunferencia en verde, entonces lo que voy a hacer es igualar la distancia de la recta al centro, que es un radio, o de la recta al punto, o de la recta con el otro punto, cualquiera de las dos. Eso implica que pues va a ser muchos conceptos a utilizar, pero pues simplemente hay que hacerlo y ya, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Esta de acá les va a tocar a ustedes lo hacen, y va a ser similar a lo que voy a hacer ahorita, solamente van a tener que cambiar las respectivas coordenadas, ¿no? Entonces, empezamos. Primeramente, vamos a utilizar la distancia de una recta al centro. Recuerden que esa distancia, la fórmula se calcula como una AX más una BY más una C dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Así calculo la distancia de un punto a una recta. Tengan en cuenta que el punto son las coordenadas del centro. Eso es lo que les debe de quedar así como que muy claro. Ahora bien, también voy a tener la... Déjenme muevo esta para acá abajo para que no esté... no me estorbe mucho. Vamos a moverlo por acá. Y la otra va a ser que esta va a ser igual a la distancia del punto P al centro. Y esa fórmula también ya se la saben. Esa distancia del punto P obedece a la raíz cuadrada de la abscisa de la P menos la abscisa del centro al cuadrado más la ordenada del punto P menos la ordenada del centro elevado al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es considerar el punto P y el centro para escribir la fórmula, considerar la recta y el centro para escribir la fórmula. Ahora bien, ¿alguno de ustedes me quiere decir cómo queda la sustitución numérica? Obviamente considerando los datos que nos están dando. Numeradores no sabría cómo decirle. Bueno, no, más o menos no me lo aprendí y no le sé, pero lo demás sí. Díctame lo demás, díctame todo lo que puedas. A ver, bueno, el de arriba no sé, pero es de valor absoluto entre la raíz de de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ok, ahora bien, ese 3 es porque lo obtuviste de esta A y ese 1 lo obtuviste de esta B. Okay. Entonces, aquí ¿qué sustituirías si te estoy diciendo que es el centro? Ok, te ayudo. El centro es H. Ya. ¿Va? Porque nos conocemos. Como no nos conocemos, pues agarramos a chica. Y luego aquí te falta sumarle una C, que es el término independiente. Menos 3. Sí. Menos 3. Sí, es que, bueno, más o menos igual entiendo, pero yo en una operación que hice, sí tenía el centro y no me acordaba, perdón. Ok, va que va. Y del lado derecho tienes una raíz de... abscisa P, que es 1 Ajá. menos abscisa C, pero no sabría cuál decirte.
Centro. Centro. Menos, entonces sería h Menos h, muy bien. al cuadrado. Más ordenada de 2 menos k al cuadrado. Ok, muy bien. ¿Sale bien? Sí. Número 3, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí con eso, fíjense cómo se tiene que agregar un concepto. Y ese concepto es que el centro, si yo no lo conozco, siempre lo voy a estar declarando como h, k, lo cual pues es normal, pues, o sea, no se preocupen por eso. Bueno, entonces, ya que tiene la sustitución numérica, fíjense cómo nada más lo hice con el punto P, ¿no? Todavía me falta hacerlo con el punto Q. Recuerden que les dije que eso lo iban a hacer ustedes. Entonces, lo que sigue de aquí es todo lo que saben de álgebra. Entonces, lo que yo sé de álgebra, primeramente, términos semejantes, bueno, obviamente, me voy con jerarquía de operaciones. Si me voy con jerarquía de operaciones, aquí no puedo hacer nada, pero aquí sí, porque aquí hay un paréntesis. Recuerden que el radical es un paréntesis. Y eso implica que voy a aplicar obviamente la definición de la potencia por el 3 al cuadrado y el 1 al cuadrado. Y también voy a aplicar la ley de la suma. Y la ley de la suma es porque los números tienen el mismo signo. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta que hay un cuadrado y aquí hay unas barras de valor absoluto. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. ¿Por qué voy a aplicar la propiedad de la igualdad? Porque para que no haya cuadrado debo de elevar, y para que no haya valor absoluto también debo de elevar. Son dos conceptos diferentes, uno para el valor absoluto y otro para la raíz, pero lo que implica es que se hace la misma operación de ambos lados. Esa es la propiedad de la igualdad. Y de una vez, si ustedes se dan cuenta, estos no son términos semejantes, estos tampoco son términos semejantes, pero lo que yo sí puedo hacer es elevar el binomio al cuadrado. Y si lo elevo al cuadrado, entonces me va a quedar una cuadrada menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, vamos a hacer todo. Y le comienzo. Lo primero que debo de hacer es el 3h más k menos 3, elevarlo al cuadrado. Y elevarlo al cuadrado quiere decir que lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. Por eso la definición de la potencia. Y entonces, si hago la multiplicación, vamos a hacer la multiplicación utilizando la propiedad distributiva. Y esa propiedad distributiva implica que se va a distribuir la multiplicación sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Es decir, primero voy a multiplicar este 3 por este 3, este 3h por esta k y este 3 por este menos 3. Una vez que haya hecho esa multiplicación, me voy con la siguiente multiplicación. La siguiente multiplicación es esta k por este 3h, esta k por esta k y esta k por este menos 3. Y ya que hice esa multiplicación, me voy con la siguiente. Y la siguiente es este menos 3 por este 3, este menos 3 por esta k y este menos 3 por este menos 3. Fíjense cómo me van a dar 9 términos. Y a lo mejor ahí se espanta, ¿no? Pero simplemente son números y ya, no se preocupen, son términos. Y que obviamente tengo que utilizar tablas de multiplicar, tengo que utilizar ley de los signos y tengo que utilizar también leyes de los exponentes, ¿no? Aquí le agrego también que vamos a utilizar ley de los signos. Y también voy a utilizar ley de los exponentes, porque cuando yo estoy multiplicando dos potencias con la misma base, esto me queda la misma base y sumo los exponentes. Y por lo tanto empiezo a multiplicar. La primera me va a quedar un 9h cuadrada. Ya les dije qué es lo que multiplico, para que no les quede duda, ¿no? La segunda es un más 3hk y la tercera multiplicación es un 9 menos 9h. Ya les había explicado qué multiplicaciones iba a hacer. La siguiente multiplicación me da un más 3hk, la siguiente me da un más k cuadrada y la siguiente me da un menos 3k. Y luego la última multiplicación es un menos 9h, la siguiente es un menos 3k y la última es un más 9. Recuerden que ya les había mencionado, las tres primeras se obtuvieron de la primera multiplicación que tengo en azul. Las tres segundas se obtuvieron de la propiedad distributiva con la siguiente. Y las tres últimas
fue la propiedad distributiva con el sustraendo, que fue el último. Por eso son 3 grupos de 3 y ahí vienen los 9 resultados, ¿no? Ahora esos 9 resultados se tienen que dividir entre este denominador que estoy elevando al cuadrado. Obviamente al aplicar la operación inversa, la raíz y el cuadrado son operaciones inversas, me regresan al mismo número y solamente me queda el radicando. En el radicando tengo un 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, por lo tanto en el radicando solamente va a existir un 10, el 9 más el 1, porque la raíz y el cuadrado pues ya no tienen nada que ver. Ahora bien, en el miembro derecho, como hice operaciones inversas, la raíz con el cuadrado hace que solamente quede el radicando, y si nada más queda el radicando, entonces lo que debo de escribir es el resultado de los binomios. El resultado de los binomios me da 1 menos 2h más h cuadrada más 4 menos 4k más k cuadrada. Y de ahí pues ya apliqué prácticamente todos los conceptos que están allá arriba, ¿no? ¿Es mucho? Sí, sí es mucho, pero es la repetición de los mismos conceptos. Por eso no hay tanto problema. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es, otra vez, comienzo con jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones me lleva a que debo de revisar cuáles son los términos semejantes. Y al revisar los términos semejantes, sabemos que debo de comenzar con las abscisas. En este caso las abscisas ya sé que son las h's, porque no hay x. Y entonces debo de empezar con esta h cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, no hay otra h cuadrada hasta acá. Entonces esos dos son términos semejantes. Pero como hay un 10, este 10 vamos a hacer la operación inversa. Y eso quiere decir que ese 10 va a multiplicar a todos los que están allá. Como voy a hacer la operación inversa, quiere decir que este 10 va a multiplicar al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto. Y esa multiplicación obedece a la propiedad distributiva. Se va a distribuir la multiplicación sobre todos esos elementos, minuendos, sumandos y sustraendos. Y posteriormente hago la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa? Pues la operación inversa es que si aquí tienen un 10h cuadrada, pues la operación inversa la voy a hacer con este más 9, donde va a ser una resta. Y por lo tanto, al ser una resta, el 10h cuadrada menos el 9h cuadrada me va a dar solamente una h cuadrada. Y esa h cuadrada me quedaría en el miembro derecho. Entonces de una vez aplicamos la propiedad reflexiva para que todo el resultado quede en el miembro izquierdo y no quede en el miembro derecho, y por lo tanto comienzo con una h cuadrada. Si se dan cuenta, estoy aplicando muchos conceptos en un solo paso. Eso es lo importante, que entiendan que pueden aplicar todos los conceptos que quieran en un solo paso. Vamos con el siguiente término semejante. El siguiente término semejante obedece a la k cuadrada. La k cuadrada, aquí también tengo una k cuadrada. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Por operación inversa tengo 10k cuadrada. Pero como aquí hay un más, en lugar de ser más, va a ser un menos. Y entonces me va a quedar un más 9k cuadrada. Por lo que les acabo de explicar, ¿no? El 10 multiplica la k, le hago la operación inversa con una resta y me queda un 9, que en lugar de escribirlo en el miembro derecho, lo escribo en el miembro izquierdo por la propiedad reflexiva. Vámonos con el siguiente término semejante. El siguiente término semejante es el 3hk. ¿Por qué escribo ese? Pues porque el 3hk resulta que tiene dos variables. Por lo tanto, esas dos variables podríamos decir que es como un cuadrado por los exponentes, ¿no? Un exponente 1 de la h, un exponente 1 de la k, es como si tuviera un exponente cuadrado. Por eso considero términos semejantes. Si se dan cuenta, aquí hay otro término semejante y ya, no hay más términos semejantes. Por lo tanto, esos dos términos semejantes me dan un más 6. Pero recuerden que todo lo estoy escribiendo en el miembro derecho. Por lo tanto, este más 6 con este más 3 con este más 3, primeramente debo de hacer la ley de la suma, que eso implica que me queda un más 6, pero como todo lo estoy dejando en el miembro derecho, recuerden, todo lo estoy escribiendo en el miembro derecho, aunque
por propiedad reflexiva lo escribí en el miembro izquierdo, eso quiere decir que en lugar de ser más 6hk, va a ser un menos 6hk, considerando todos los conceptos que hemos dicho, ¿no? Bueno, después del hk, el término que sigue es un término que se llama h, aquí tengo el h, acá tengo otra h y por acá tengo otra h. Por lo tanto, primeramente, si yo hago la ley de la suma, menos 9h menos 9h me da menos 18h. Pero recuerden, aquí ya me equivoqué. Ja. Tuve un gran error, disculpen. Vamos a regresarnos, porque ya me equivoqué. Ajá. Y vamos con el HK. Dejen borro lo de la H, porque me quedé en el HK. Del HK... Ah, sí, está bien. Porque no hay ningún 10 que multiplique el HK. Disculpen. Pensé que por aquí el 10 multiplicaba un HK y que por ahí me había comido ese 10, pero no es cierto. Entonces vamos a volverlos a escribir. Otra vez, disculpen, va de nuevo. Es este menos 9h y este es otro 2h. Entonces, este menos 9h con este menos 9h me da menos 18h. Pero acuérdense que el 10 está multiplicando al menos 2h. Por lo tanto, ahí tengo un menos 20h. Menos 20h. Y como voy a hacer la operación inversa con estos 9 que son negativos, me va a quedar un más 18. Más 18 y aquí tengo un menos 20. Por lo tanto, como todo lo tengo que dejar en el miembro derecho, utilizo la ley de la resta y me queda un menos 2h. Vuelvo a repetir, menos 9 y menos 9 me da menos 18. Ese menos 18 con operación inversa se le va a sumar al menos 2 que está siendo multiplicado por el 10. Entonces 10 por 2 me da menos 20. Menos 20 con el menos 18 que se hizo suma, me queda el menos 2h. De ahí viene el resultado, ¿no? Obviamente esto que les estoy diciendo es para que vayan entendiendo que no hay que pasar, o sea, no se queden con el concepto de pasar, háganlo más rápido y se va a estar mejorando su intelecto, su sistema neurológico. Bueno, ahora vamos con el menos 3k. El menos 3k me da un menos 6, pero también aquí hay un menos 4k. Y este menos 4k, como está siendo multiplicado por el 10, me da menos 40k. Por acá tengo un menos 6, que con la operación inversa me da un más 6. Por lo tanto, el más 6 menos el 40k me da por resultado un menos 36k. Y por último, los últimos términos semejantes lo tengo con este 9, con este 1 y con este 4. Este 4 con este 1 me da 5, 5 por 10 me da 50, 50 positivo. Y con este... Dime. Se equivocó en el menos 36k. Dime. Sería menos 34k porque queda menos 6k. Ah, exacto. Más 6k menos 40k. Tienes razón. Ahorita platicamos eso. Entonces aquí es un 34k, ¿verdad? Entonces, ¿qué número de lista tienes? Disculpa. 9. 9. Sale bien. Gracias por cuidarme las espaldas, porque luego se me van. Ok, 9. Gracias. Entonces es un menos 34k. Y habíamos dicho que me faltaba el término independiente. Donde el término independiente tengo un 9 por acá. Y el otro que habíamos dicho que era un 50, ¿no? Entonces 50 menos 9 me da más 41. Más 41 y esto es igual con 0. Bueno, entonces esta ecuación enorme que me acaba de dar aquí, esta ecuación enorme, me va a dar una ecuación similar cuando yo utilice la distancia de la recta C al punto QC. Me va a quedar una similar. Entonces, al quedarme una similar, lo que debo de hacer es sistema de ecuaciones. Y en el momento que hagan ese sistema de ecuaciones, ahí es donde van a poder obtener el valor de la H y van a poder obtener el valor de la K. Este sistema de ecuaciones obviamente es más grande, pero obedece al planteamiento donde estoy haciendo la igualdad
entre la distancia de un punto a una recta y la distancia entre dos puntos. ¿Sale bien? Entonces, así como le hicimos la clase pasada, les pido de favor que hagan esto, hagan la distancia de la recta al centro y del punto Q al punto C. Hagan esto ahora con estos. Obviamente van a hacer lo mismo que acabamos de hacer para llegar a esta ecuación. Y ese me lo mandan, le sacan fotografía, me lo mandan. La primera persona que me lo mande va a tener 5 participaciones, la segunda 4, la tercera 3, la cuarta 2 y la última 1. Acuérdense que eso me lo tienen que mandar antes de las 3. Así que tienen 28 minutos tranquilamente para mandarlo. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces le dejamos de compartir. Pero si es necesario que